Gracias, Lili. Bueno, nuestro querido profesor emérito, doctor Julio Altamira Gijena, yo estoy seguro que todos nuestros maestros queridos, como ha sido tu padre, el doctor Pedro Altamira, el doctor Abad Hernando, el doctor Benigno Larraz, el doctor Mijan y tantos queridos maestros que hemos tenido, se sentirían muy orgullosos de ver este grupo unido y que no se rinde a pesar del viento en contra, para mantener viva la llama del derecho administrativo en esta escuela de Córdoba. Así que muchas gracias a todos, de manera, a cada uno lo abrazo acá a la distancia y lo escuchamos al doctor Altamira Gijena. Muchas gracias. Antes de entrar al tema sobre distintas formas de intervención estatal, permítame hacer una pequeña reflexión. El año pasado ha sido un año difícil por la pandemia. No hemos podido reunirnos con nuestros seres queridos. No hemos podido despedir a nuestros familiares y amigos que han partido de este mundo, ya sea por causa o no del coronavirus. Y todos los otros trastornos económicos que aparecen en los titulares de los diarios, las revistas y de la televisión. El escepticismo y el desencanto deben ser reemplazados por la voluntad de búsqueda de soluciones posibles y deseables. Toda crisis no conduce fatalmente a la ruina, sino que es un desafío y puede transformarse en el comienzo de algo nuevo. Esto implica un decidido rechazo a la resignación pasiva, a la amargura interior y al resentimiento con uno mismo y con los demás. Todo esto nos anestesia y nos impide percibir los signos positivos en el tiempo personal y social. Saber reaccionar a tiempo y con rigor es de trascendental importancia. Y esto es precisamente lo que ha hecho el doctor Palazzo. Por ello, ya que convocó a sesiones a la distancia, en lugar de esperar que llegue la vacuna o que se produzca un milagro y llegue a cesar la pandemia. Felicito al señor director y a la señora vicedirectora y a la señora secretaria. Felicito a todos los que han sido expositores el año pasado. Felicito a todos los que han participado a la distancia. Es un verdadero desafío tener esperanza en tiempos difíciles. En otras palabras, debemos mirar al futuro con esperanza. Dicho esta breve reflexión, voy a pasar a hablar sobre el tema que ya todos ustedes conocen. La intervención del Estado es un tema que vincula el derecho administrativo con la economía política, con el derecho político, con el constitucional, con el municipal, con el laboral, con el civil y comercial. Debe intervenir el Estado en las actividades económicas, laborales, educacionales, culturales, etc. La respuesta es diferente según provenga de quienes sostienen teorías estatistas o liberales. Los estatistas afirman que el Estado debe intervenir para combatir el exceso espíritu de lucro, que trae como consecuencia que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres y aumente su número. Por ello proponen el reemplazo del sistema liberal de la libre competencia por el dirigismo estatal. En cambio, para los liberales, el Estado debe intervenir lo menos posible, porque su participación
además de ser costosa, es ineficiente y la solución a los problemas llega generalmente tarde o nunca. Además, es la iniciativa privada la que crea la fuente de trabajo y también las riquezas. Trataré a continuación de dar un breve panorama de lo sucedido en Europa, en Estados Unidos y en nuestro país. Durante mucho tiempo predominó en Europa y también en nuestro país el principio de la autonomía de la voluntad y la teoría del equilibrio e igualdad de interviniente en una contratación, siguiendo el Código de Napoleón, que se asentaba en la libertad del consentimiento prestado por quienes suscribían el contrato. Con el tiempo, y sobre todo con el desarrollo de la industria y del comercio, las diferencias económicas se fueron acentuando. Fue así como el más rico era el fuerte, y el menos rico, y con mayor razón el pobre, era el débil en la relación contractual. Por ello, dejaron las cláusulas del contrato ser elaboradas por ambas partes, y una de ellas, el poderoso, fue el que la redactó, imitándose la otra, el débil, a aceptarlas. De esa forma se rompió el equilibrio, la igualdad y el principio de autonomía de la voluntad entre las partes que presuponían la teoría del contrato, por lo que el Estado se vio en la obligación de intervenir para evitar los abusos del más fuerte y proteger así al más débil. La concepción filosófica liberal del Estado y el principio de no intervención fue disminuyendo para evitar graves abusos e injusticias, y es por eso que el Estado se vio en la necesidad de intervenir a fin de impedir que los acreedores se prevalecieran de su posición favorable para exigir lo que legalmente le correspondía, pero no en estricta justicia. Se quiso evitar que el acreedor explotara al obligado, aduciendo lo que libremente se había pactado debía cumplirse ineludiblemente, porque rige el principio pacta sunt servanda, que hace a la seguridad jurídica. Al haber comprobado el Estado que la libertad contractual de algunos llegaba en muchos casos al extremo en que desaparecía la libertad de los otros y se había destruido el célebre principio de igualdad y de libertad, el legislador creyó necesario justificar la intervención del Estado mediante el dictado de leyes que equilibraran la balanza y se restableciera así el célebre principio de equilibrio e igualdad de las partes en la contratación, pues estaba convencido que una de ellas, el poderoso, se había aprovechado del otro, el débil. Por eso, en materia laboral, se estableció el principio indubio pro operario. De allí que si un juez tiene duda en un juicio laboral, se debe pronunciar a favor del empleado. A raíz de la Primera Guerra Mundial, en Francia y en Italia, se dictan leyes que autorizaron a rescindir los contratos a pedido de cualquiera de las partes, cuando circunstancias producidas por la guerra hicieran prácticamente imposible su cumplimiento o resultaran mucho más onerosos que lo previsto, trayendo como consecuencia un desequilibrio manifiesto en el concepto económico-financiero del contrato. En materia laboral, el Estado dispuso que en Francia y en Italia la jornada fuera de 35 horas semanales. En Alemania, el gobierno estableció en el año 1938 que las industrias debían fabricar solo lo que en cada caso se disponía. La intervención estatal
también tuvo lugar en Estados Unidos, en la misma época, dictándose leyes reguladoras de precios y de las condiciones estipuladas en diversas clases de contratos. Una de esas leyes se refirió a la jornada de trabajo y a los salarios de los obreros, por cuanto interesaba al Estado que los obreros no vendieran su trabajo apremiado por las circunstancias económicas, aduciendo que es un cometido estatal promover el bienestar general. También, a raíz de la crisis económica financiera del año 1929, se dictaron normas que establecían como causa de extinción de las obligaciones no solo la imposibilidad de su cumplimiento, motivada por fuerza mayor o caso fortuito, sino también cuando tenía lugar un acontecimiento de tal trascendencia que modificaba las circunstancias tenidas en cuenta al contratar, lo cual hacía mucho más oneroso para unas partes en cumplir el contrato, al tiempo que se beneficiaba a la otra parte. En el caso de las tarifas de los servicios públicos, que habían sido fijadas contractualmente y que se habían elevado de tal manera convirtiéndose en irrazonables en algunos casos y en confiscatoria en otros, el Estado debió intervenir para morigerarlas sin que ello violara el derecho de propiedad. Ha sido necesaria la intervención estatal regulando algunas esferas de la economía privada, en las que se percibía que operaban de una manera poco óptima dentro del mercado. El Estado ha tenido que intervenir para corregir las deficiencias que se producían, que traía como consecuencia que la riqueza se fuera acumulando cada vez más en menos manos y a su vez aumentara cada día la cantidad de gente pobre o muy pobre. Otra razón por la que se pensó que era necesaria una intervención del Estado en materia económica y social fue para que todos pudieran trabajar, buenos y malos, y de esa forma el número de subocupados fuera disminuyendo. En la década del 60 del siglo XX hubo un problema de desocupación muy grave y con el objeto de combatirlo se pensó que el medio adecuado era regular la actividad económica. Y así, por ejemplo, se dispuso que los productores agrícolas que no tenían camiones para trasladar sus cosechas al puerto debían contratar con el sindicato de camioneros, que percibía el cobro e indicaba a la persona a la que correspondía hacer el flete. Del monto percibido por el sindicato, una parte quedaba en concepto de comisión y el resto mensualmente se distribuía entre los camioneros que habían trabajado. Situación semejante sucedió con una serie de sindicatos, entre los que puedo mencionar a los estibadores del puerto y a los prácticos, que eran aquellos que debían traer los barcos hasta la dársena correspondientes. Con estos ejemplos, advertimos que no había una relación directa entre contratante y contratista, ya que no podía elegir la persona que debía realizar el trabajo, ni podía fijar de común acuerdo el monto de su retribución, sino que todo se hacía a través del sindicato. Esto trajo como consecuencia que los sindicatos adquirieran un enorme poder y fueran también un factor de presión. Por esa razón, todos querían acceder a los puestos de conducción y la dirigencia sindical constituyó una nueva clase de burocracia, ya que, además, administraban grandes sumas de dinero.
Otra forma de intervención estatal en la actividad económica fue la de establecer radioprotección para ciertas actividades. Por ejemplo, los mercados concentradores, que en Argentina se denominan mercado de abastos. Tienen que estar a una distancia tal, varias millas, para que no hubiera competencia entre ellos y todos pudieran trabajar. Lo mismo sucedió con las estaciones de servicios conocidas como gasolineras y con las farmacias. En esta época, el término competir era mal visto, porque solo trabajarían los más idóneos, y al gobierno le interesaba que todos trabajaran, sean buenos o malos, sepan o no sepan, para combatir de esa forma la desocupación. Si bien la finalidad de intervención parecería loable, promover el bienestar general, las regulaciones trajeron como consecuencia que se dejara de fomentar la competencia, la eficacia, la eficiencia, la idoneidad en la actividad privada. A partir de la década del 80 del siglo XX, se consideró que la actividad económica estaba muy atada por la cantidad de normas existentes que le quitaban toda libertad y paralizaban su evolución. Además, los costos se habían incrementado considerablemente. Todo se había encarecido. Se suma a ello que los actos de corrupción eran tan manifiestos y tan grandes que se debía arbitrar medidas que le pusieran fin, lo cual indudablemente provocó gran resistencia de los gremios. Una de esas medidas fue la desregulación, ya que si el mercado lo puede hacer, hay que dejar que él lo haga y el Estado hay que quedar afuera. Si el mercado no lo puede hacer, debe intervenir el Estado regulando la actividad al mínimo posible, utilizando el mecanismo de detectar previamente la falla y diseñar la solución regulatoria que no vaya más allá de corregir ese defecto y nada más. Fue en esta época y como consecuencia de la desregulación que desaparecieron los radios de protección de los mercados concentradores, de las estaciones de servicios y de las farmacias. Además, los sindicatos a los que me referí dejaron de tener el poder y el monopolio en la contratación del personal. Consecuentemente, cada productor pudo contratar libremente con la persona que efectuaría el flete. Y cada empresario pudo contratar y fijar el precio con los estibadores y con los prácticos, a lo que se le pagó directamente, sin necesidad de la intervención del sindicato. Entonces, se volvieron a utilizar dos términos que habían caído en desgracia: el de competir y el de idoneidad. Ello trajo como consecuencia que solo trabajaran los más idóneos o aquellos que prestan mejores servicios y a un precio razonable. Uno de los problemas que se presentan es con relación a la actividad que se realiza de forma monopólica, que puede ser, como ustedes saben, natural o legal. En estos casos, el Estado tiene que intervenir a fin de evitar abusos que perjudiquen al usuario o al consumidor. Otro de los problemas se da cuando hay falla en el mercado y ello produce excesivas ganancias, y es allí donde el Estado también debe intervenir, ya sea fijando los precios o aumentando los impuestos que esa actividad deba pagar.
En consecuencia, los que las realizan disminuyen los precios para que a su vez disminuyan los impuestos o se los exima de los mismos. Tampoco debe dejar el Estado de intervenir en aquellas actividades que producen contaminación del aire, del ambiente, del agua, y que pueden perjudicar no solo la salud de las personas, sino también la flora y la fauna. Por ello, se promueve la formación y capacitación del personal de la administración pública y de los particulares en todo lo concerniente al ambiente. Se instituyen también premios y otros incentivos para quienes contribuyan a su preservación, conservación, defensa y mejoramiento. El Estado debe continuar interviniendo mediante la regulación en todo lo que se refiere a la salud y seguridad de la población, y por ello, en materia de alimentos, el productor, así como el fabricante, debe informar a los consumidores la fecha de elaboración, la de vencimiento y las materias primas con que se ha elaborado el producto. Esto es una clara demostración de la importancia que tiene para el Estado, además de la seguridad, la salubridad y la moralidad, lo económico y social. También considero necesario destacar que en el país del norte, la intervención estatal se manifestó fomentando ciertas actividades que eran necesarias para la comunidad, que los particulares no querían realizar por no ser lo suficientemente lucrativas. Entonces se puso en marcha una serie de medidas, como por ejemplo, que los bancos debían otorgar préstamos a bajo interés y a largo plazo. En otros casos, el Estado disminuía el impuesto que se debía pagar o se lo eximía del pago de algunos de ellos por un tiempo determinado. Otro ejemplo interesante es el que se refiere a la educación, fomentando las enseñanzas que estaban a cargo de establecimientos privados, mediante el otorgamiento de becas, con el objeto de que aquella persona que deseaba concurrir a una institución privada no se viera imposibilitado de hacerlo por razones económicas. De esta forma, una persona de escasos recursos podía elegir entre asistir a un colegio estatal o a uno privado. También me parece importante destacar que en Estados Unidos se otorgaron numerosos beneficios a los que vivían en el campo para que continuaran con sus actividades y no se trasladaran a ciudades, aumentando lo que nosotros conocemos como villas de emergencia. Son todos ejemplos de actividades de fomento en las que, por razones de interés público, el Estado interviene, arbitrando las medidas necesarias para que estas actividades privadas se mantengan, se desarrollen o se incrementen. La intervención estatal se manifestó en todas las actividades privadas, disponiéndose principalmente a partir de la segunda década del siglo XX, y fue de tal magnitud que ya no se podía hablar de libertad de las partes contratantes, sino de un verdadero dirigismo estatal en materia contractual. A modo de ejemplo menciono que, en relación con los arrendamientos rurales y la locación de inmuebles urbanos, se dispuso la prórroga de los contratos y posteriormente se prohibió el aumento del monto que debían pagar los arrendatarios y los inquilinos.
Se dispuso también que solo en determinados casos se podía proceder al desalojo, y estos fueron tan limitados que en la práctica era casi imposible que prosperaran los lanzamientos. Se fijó la tasa máxima de interés a cobrarse en los créditos hipotecarios. Se establecieron precios máximos para la venta de carne, leche, manteca, harina, aceite y distintos artículos de primera necesidad destinados a la alimentación. Se sancionó a aquellos comerciantes que, aprovechándose de las circunstancias, acopiaran ciertos productos que escaseaban y aumentaban considerablemente su precio. La intervención estatal fue tan amplia que se habló de la publicización de la actividad privada. Se estableció que, si bien por contrato no se podía modificar el precio ni las condiciones pactadas, por circunstancias extraordinarias que modificaron las condiciones que las partes habían tenido al suscribir el contrato, se podía solicitar la rescisión del mismo sin responsabilidad patrimonial. Ese dirigismo estatal que existió en los Estados Unidos se extendió a nuestro país, haciendo desaparecer paulatinamente el principio de voluntad de las partes. Y pongo como ejemplo que en materia laboral se estableció obligatoriamente una jornada máxima de 8 horas y un descanso semanal y anual que no podía ser reemplazado por el pago de dinero. La plataforma jurídica que se estableció fue el preámbulo de nuestra Constitución Nacional, al decir promover el bienestar general. Por esta razón, el Estado intervino en la actividad privada mediante el dictado de leyes en materia industrial, comercial, de higiene y seguridad social, de salud, etcétera, etcétera. Así, por ejemplo, el legislador dispuso que aquellas personas que realizaban actividades de riesgo para la salud debían cumplir una jornada de trabajo inferior que el resto del personal, gozar de mayores vacaciones anuales, tener bonificaciones salariales especiales, debían usar ropa de trabajo adecuada y la industria debía tener un equipamiento especial tendiente a evitar riesgos, etc. Otra circunstancia digna de destacar que sirvió de causa para la intervención estatal fue la Primera Guerra Mundial. Si bien por contrato no se podía modificar el precio de las condiciones pactadas, a raíz de esta circunstancia extraordinaria que modificó las condiciones que la parte habían tenido en cuenta al suscribir el contrato, se pudo variar el precio e incluso hasta solicitar su rescisión sin ninguna clase de responsabilidad. En nuestro país, el Estado intervino no solo por razones de seguridad, salubridad y moralidad, sino también en materia económica social, siguiendo la doctrina y jurisprudencia que se utilizó en los Estados Unidos. Por ejemplo, se fijó por ley el arancel de los abogados. Se estableció un número máximo de escribanos con registro. Las municipalidades determinaron por ordenanza el número máximo de taxis y remis, etcétera, etcétera. Se sancionaron las leyes de lealtad comercial, la defensa del consumidor, la defensa de la competencia, por las cuales quedaban prohibidos y se sancionaban todos los actos o conductas relacionados con la producción o intercambio de bienes o servicios que limiten, restrinjan o distorsionen la competencia o que constituye un abuso de la posición dominante en el mercado.
Puedo citar como ejemplo de medidas dictadas en materia de seguridad, la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo, el Código de Edificación, etc. Con relación a la moralidad, puedo mencionar la prohibición a los menores de 18 años en entrar a los lugares nocturnos, como son los cabarets, la obligación de clasificar las películas y obras de teatro, entre otros. Como ejemplo de salubridad, menciono el Código Alimentario, la obligación que tiene el personal que trabaja en bares, confiterías y restaurantes, que tenga libretas sanitarias, que usen indumentaria adecuada, como delantal y gorro para los que trabajan en la elaboración de alimentos, y chaquetillas para los empleados que atienden al público. La prohibición de vender bebidas alcohólicas a los menores de 18 años. La prohibición de fumar en lugares cerrados, etc. Otro ejemplo de gran actualidad son todas las medidas dictadas por el gobierno nacional con motivo del coronavirus, como son, por ejemplo, la obligación de usar tapabocas, distancia social, lavado de manos, utilización de alcohol, prohibición de reuniones sociales, prohibición de reuniones familiares, etcétera, etcétera. No hay duda alguna que el Estado debe intervenir. La cuestión es determinar cómo debe intervenir y cuál es el límite de su intervención. Es de trascendental importancia que las medidas que dicte el Estado sean razonables, lo que significa que deberán ser proporcionadas y adecuadas a las circunstancias y a la finalidad perseguida. También es de interés aclarar que ninguna medida puede ser arbitraria y la arbitrariedad no se refiere a su acierto o desacierto, a la justicia o a la injusticia de resolución, sino que se caracteriza por tratarse de una orden que formalmente desprecia la norma. Podría decirse que lo arbitrario no es una calificación estimativa respecto al contenido normativo, sino algo que denota un poder ajeno y contrario al derecho. Las órdenes que sean jurídicas podrán ser mejores o peores, acertadas o desacertadas, justas o injustas, pero siempre tienen que tener como plataforma jurídica una norma. En cambio, la norma es arbitraria porque el funcionario la dicta porque sí, porque se le ocurre, para satisfacer un capricho, un antojo, una veleidad. Es una clara demostración de la debilidad humana. Hay ahí evidentemente desviación de poder, porque se utiliza la competencia para perseguir un fin distinto al querido por la ley. Existe también cuando esa atribución es ejercida en forma exagerada, desproporcionada, en forma ilógica, en forma irrazonable, como sucedió con las numerosas prórrogas a las distintas leyes de emergencia. Además, no debemos olvidar que toda limitación a un derecho debe producir el menor daño posible. Por ello, si tiene que elegir entre varias medidas, debe adoptar la menos gravosa para el afectado. En conclusión, la intervención estatal tiene que ser para cumplir los cometidos estatales que habla el preámbulo de nuestra Constitución Nacional. Promover el bienestar general y afianzar la justicia.
Nada más y muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, si alguno de los presentes quiere formularle a nuestro expositor preguntas o hacer alguna opinión, los escuchamos atentamente. Sí, Susana. Puse en el chat una pregunta, la leo. La cuarentena sin duda ha generado un grado de intervención estatal que desconocíamos. El teletrabajo, transporte, tarifa. ¿Cómo vamos a abordar una salida razonable, doctor? Bueno. Perdón la pregunta, pero me preocupa mucho la salida a mí. A mí también. A mí también me preocupa mucho la salida. Y yo creo que lo que hay que tener en cuenta es lo que dije, que hay que meditar las cosas y si uno puede tomar varias decisiones, hay que tomar la que menos afecte a la sociedad. Y en este sentido hay que tener muchísimo cuidado, porque usted con el que habla se queja, y se queja porque ya no puede trabajar, porque se le cerró la fuente de trabajo, porque gana mucho menos de lo que ganaba, entonces, y las cosas cada vez están más caras. Y si usted habla con los jubilados, dicen, muchos jubilados hacen changas, como ellos dicen, y resulta que la jubilación aumenta muy poco, pero en cambio los remedios, que los jubilados toman mucho, y muchos jubilados toman 4 y 5 remedios por día, y los remedios aumentan mucho más que aumenta la fruta y que aumenta cualquier otro alimento, y eso no se tiene en cuenta. Nadie lo tiene en cuenta el aumento de los alimentos. Entonces, ¿cómo se sale? La verdad que no sabría decirle cómo se sale de esto, porque lo veo muy difícil y además lo que veo es que se toma esto como una medida política. Y esto no tiene que ser una medida política, porque es una medida que afecta a todos, de un lado o de otro lado. Por eso realmente no le puedo decir cómo se sale, pero estoy muy preocupado, no obstante que quiero tener esperanza y le transmito esperanza a mis hijos, le transmito esperanza a mis nietos, pero a veces no sé de dónde sacar esa esperanza para transmitírselo a mis hijos y a mis nietos, porque estoy obligado a transmitirle esperanza y a transmitirle optimismo. No le puedo transmitir pesimismo. Gracias, doctor. Gracias. Yo me permito agregar una expresión de deseo que no es mía, sino que es de un poeta rumano, Paul Celan, nacido en 1920 y falleció en 1970, que dice: la solución cuando se produce una gigantesca pandemia y una pavorosa pobreza es que estemos todos de pie o en pie, unidos y orientados hacia la justicia. Paul Celan nos dejó ese mensaje que a mí me encantó y está inserto allí en un libro del viejo derecho administrativo. No es sencillo, no va a ser sencillo, creo yo, pero ojalá lo hagamos, ojalá dejemos de lado los egoísmos y nos centremos en los fines importantes. Así es. ¿Qué nos quería decir? Sí, ya me conoce el doctor Palazzo. Soy la metida muy contenta del inicio del instituto. La verdad que nos hemos adaptado, ¿no? Hoy todos los que estamos acá no somos los mismos que éramos el año pasado y bueno, doctora. Somos más jóvenes. Somos más jóvenes. No hemos cumplido años. Y bueno, a mí me gusta un poco leer ahora la jurisprudencia sobre derechos humanos y se han generado espacios gracias a la pandemia de comunicaciones y acceso a información que antes eran imposibles e impensados.
Y uno de esos es los comunicados de prensa, donde está el discurso de apertura del año judicial de la presidenta de la Corte Interamericana de Costa Rica, Odio Benito, que tiene una frase que es muy parecida al poema que ha dicho recién el doctor Palazzo, ¿no? En esta pandemia o todos estamos bien o ninguno de nosotros lo estará. No hay quien no haya sufrido la muerte de un ser querido, de un familiar. Sin embargo, el COVID ha mostrado el mayor mal endémico de nuestras sociedades, la desigualdad. Creo que tenemos que apuntar hacia esa recuperación y con una perspectiva amplia, pero yo estoy viendo cosas que no me imaginaba que pudieran pasar desde el punto de vista del Estado de Derecho y a todos niveles, de gobierno nacional, provincial y municipal, y me atrevo a sostenerlo y puedo decir también por qué. Y a Nada nivel más. humano, en lo que Sí. vemos a nivel humano. Sí, complicadísima situación, porque la pobreza creo que es más grave que la pandemia del COVID, ¿sí? Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, con el... Nos anotaremos, Liliana, entonces, ahí en tu agenda. Sí, por supuesto. Hermoso Sí, por tema. supuesto. Ya Ahora nomás vamos a agendamos hacer temas. documentados, vamos a hacer por medios virtuales, así que están todos invitados a participar. Liz Pastor, que se nos ha borrado, no la veo, pero está Liz por ahí. Se ha profugado, Liz, te has profugado. No, está. Si no, Ahí está. somos 26 participantes y en la pantalla no nos vemos todos. Bueno, Sí, vamos. Leonardo. Bueno, entonces, muy Doctor bueno, Rebat, a cuidarse muchísimo, que no hay mejor Sí. vacuna. Y a los alumnos, a decirles que se cuiden porque nos cuidan a los que tenemos más de 20 de servicio, ¿no? me parece que el doctor Maximino y el doctor Rebat querían hablar, me dan impresión. Perdón. Sí, tienen la palabra, perdón. Adelante, Roque. Hola, Leonardo. No, justamente lo que hacía era saludarlo a Leonardo porque lo había visto. No, ahí me quedé, gracias, Roque, igual. Me quedé simplemente con un concepto que me gustaría transmitir en esta clase inaugural que vamos a hablar todo el año de este tema, ¿no? Que muy bien propone el Instituto. Y yo creo que pasando al plano argumental, al plano de las limitaciones de la intervención o la intervención útil, yo creo que, y más allá también de las expresiones axiológicas que señalaba el doctor Palazzo y la doctora Ortiz, yo creo que haría hincapié en esto, Julio, que decía usted, de que tenemos que empezar realmente a hablar de una intervención de limitaciones eficientes, es decir, que sean realmente adecuadas, que sean proporcionales y demás, porque hasta tanto no tengamos un poder de policía ejercido con esos términos, vamos a tener, me parece, más pobreza, como siempre digo, vamos a tener una mala utilización del ambiente y sobre todo un abordaje correcto también de la pandemia. Nosotros vemos que mucho a esta altura, un año ya de conocer el comportamiento del virus, no estamos como cuando empezamos el instituto en el 2020, que no sabíamos si nos contagiábamos, no nos contagiábamos, no sabíamos qué características del virus. Hoy ya me parece que la fuerza normativa de lo fáctico, es decir, ya conocemos cómo es la virología, que es y la segunda ola es complicada, pero hay más elementos para tomar decisiones. Y creo que el límite y el contorno de las decisiones públicas, para las políticas públicas, tiene que tener en cuenta estos datos. Entonces tenemos elementos para distinguir lo que es una política pública eficiente o razonable o una que no lo es. Y creo que a eso tenemos que encaminarnos. Yo creo que la receta en los momentos de alarma, de excepción o de emergencia, depende cómo le llame cada estado a esta situación extraordinaria que vivimos, es justamente dentro de la Constitución y dentro de los límites que hemos estudiado tradicionalmente en el Instituto de Derecho Administrativo el ejercicio del poder de policía. No hay razón para buscar ahora en otros contextos y en otros contornos. Cuando pase la emergencia, que esperemos pase pronto, o cuando pase la pandemia, tendremos que evaluar si lo hemos hecho
otra vez, ignorando las enseñanzas que sabemos todos que tiene el poder de policía y sus limitaciones, o no. En definitiva es una expresión de deseo, pero de vuelta creo que es en función de las enseñanzas que decía usted, Julio, recién, los límites que tenemos que tener en cuenta para estudiar estos temas, digamos. Nada más que esa era mi reflexión. Muy bien, muy bien. Gracias, Leonardo. Gracias. Bueno, saludamos con un abrazo a Julio de Chao a nuevo. todos.